Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos con este temazo, Los Olores del Amor. Esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en la frontera binacional y en Aruba para llevarles a ustedes la señal directa del programa Siempre Venezuela, pero también tenemos nuestro Facebook Live que nos permite estar en cualquier parte del mundo en este momento. Así que si usted está en China, está en Australia, está en Nueva Zelanda, tenemos oyentes en Nueva Zelanda. Usted puede escuchar la edición en vivo de Siempre Venezuela. Y si no la puede escuchar en vivo, tiene las opciones a través de nuestro canal YouTube Siempre Venezuela y también nuestra página web siemprevenezuelaweb.com, además de nuestras redes en Twitter, en Instagram, en Facebook. Es decir, tenemos todas las opciones disponibles para que usted esté siempre conectado con este programa Siempre Venezuela. Pero este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón, está también Camilo García. Vanessa Chacón está en la producción. Camilo García está en redes sociales y apoyo técnico. También tenemos a nuestros operadores que siempre nos llevan la señal a través de las 3 emisoras y obviamente nuestro equipo de corresponsales que están pendientes tanto en Venezuela como en Colombia y otras partes del mundo de la información. Así que ese es el Dream Team de Siempre Venezuela, preparado para batear. Y al turno ahora, Carlos Buscate y el Miura, nada más y nada menos que el Miura. Buenas tardes, Miura. Saludos cordiales a Alan Peralta y a toda nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. ¿Cómo estás, Alan? Bueno, yo aquí evaluando, me voy a ir de reflexión, Carlos, porque de verdad que este fin de semana ocurrieron hechos que le motivan a uno la reflexión. Yo lo, Por supuesto. el fin de semana tuvo 3 momentos: violencia, trampa e intolerancia. Esta violencia que se está presentando en varias actividades públicas en Venezuela, la violencia esta derivada de la situación del país. Yo no entiendo en qué momento, o sí puedo suponerlo, pero yo no soy el experto en el tema, pero el país se nos volvió violento, Carlos. No es la Venezuela que uno conocía, una Venezuela en donde eh, podía haber el enfrentamiento, pero había el respeto por la vida y ya ese respeto por la vida se perdió. Fíjate lo que pasó con este tema del béisbol profesional venezolano. No es posible que en 2 hechos aislados, uno en un partido entre Caracas y Magallanes y otro partido entre Tiburones y Caribes, eh, se dieron golpes, se vieron actos de violencia y uno dice e insiste, hasta en el deporte nos hemos vuelto violentos. Yo creo que si hay algo bonito de disfrutar un partido de béisbol en Venezuela era el hecho de que podías estar de un lado o de otro, pero estabas tranquilo, porque no importaba. La gente se lo tomaba hasta como a madera de gallo, Carlos. Alan, esto es cierto y es preocupante esto que tú estás dando en esto, es una reflexión verdadera. Yo, la última vez que yo vi una pela, como decimos nosotros en Maracaibo, fue en un juego de las Águilas con Magallanes. Y te estoy hablando hace 20 años, y fue que se empezaron a tirar vasos con cerveza y refrescos entre tribuna a tribuna. Pero nunca había visto esa golpiza. Yo vi lo de este jugador, y fíjate que le puso el brazo relativamente en todo el cuello, Alan. Y Claro. lo más triste del caso fue que fue una batalla campal. Ahora, ¿qué podría pensar todas las personas que están viendo este juego? No solamente en Venezuela, porque el juego se ve en otros países. Y lo que tú indicaste es la falta de familiaridad, la falta de control moral, y donde hay
pequeño punto que es lo que tú indicaste como reflexión, Alan. No hay un respeto por la vida, no hay un respeto por la humildad. Y ahora en el deporte, eso no lo había visto jamás, Alan. Sí, el deporte en esencia debe ser ético, debe ser de respeto Total, a los valores humanos, porque en el deporte lo que se enfrenta son capacidades físicas y más allá de eso no debe haber motivo para destruir o agredir al otro. La reacción de este beisbolista fue violenta, fue si me lo caracteriza desde el punto de vista penal, fue un intento de homicidio, porque ahí le estás dando en una zona que es muy frágil del por cuerpo supuesto. humano. Más bien el muchacho salió barato, porque si hubiese ocurrido o pudiera haber ocurrido una tragedia allí con una fractura en esta zona y con una situación que habla, pero pésimamente del deportista. No sé si han habido sanciones, a lo mejor el Toto nos las comenta en el área de deporte, no sé. Sí, hubo un pequeño eh, eh, este, eh, informe, comunicado que dio de béisbol profesional, de uno de la Liga de Béisbol Profesional. Salieron dos comunicados, Alan, pero eso queda ya grabado, ya queda como un cartucho, como un cassette muy metido de lo que acaba de suceder en este fin de semana. Bueno, eso es el tema de la violencia. Eso que vimos allí fue el tema de la violencia. Ahora vamos a ver la trampa. No es posible, hermano, que hasta el Miss Venezuela se haya contaminado. Una situación increíble. Ya van, yo no sé, yo he contado 5 jurados diciendo, mire, esto se manipuló, eso, nosotros no votamos a favor de la electa Miss Venezuela, pero es increíble que en un país como el de nosotros la trampa se haya vuelto naturaleza de acción y no hay sanción moral frente a eso, porque si debe haber sanción moral frente a la violencia, debe haber sanción moral frente a la trampa, una condición de verdad increíble. Alan, y fíjate algo, en sus 70 años, aparte de eso, el Miss Venezuela, que es una organización que tuvo mucho respeto a nivel del mundo, porque para eso no lo podemos negar, porque hubo un zar de la belleza. Les guste o no les guste a la gente con toda la crítica, se llama Osmer Sousa. En el punto de Osmer siempre fue un hombre muy preparado, versado en este tema. Y la artista invitada fue la animadora Maite Delgado, que es muy recordada por todos nosotros. Pero entre todos ellos, fíjate lo de Maritza Pineda, todas las grandes mises hablaron lo de Ana Sicilia y todos han llegado a un reducto que hubo fue trampa, hubo verdaderamente una estafa, un timo, Alan. En lo jurídico eso lo sabes manejar tú mejor que yo, pero sí hubo mucha burla y por supuesto hubieron cantidades de reflexiones de muchas personas y a la vez muchas críticas, y críticas por supuesto que no lo han hecho bien. Y la gente se preguntaba, empezaron las burlas, los memes, la chanza, ¿será que ahí estuvo Tibisay Lucena o será que el CNE estuvo involucrado ahí? Yo lo que veo, Carlos, es que nosotros nos estamos habituando a la trampa y muchos venezolanos aceptan la trampa en cualquier tema, en el tema político, en el tema económico, en el tema ahora de las mises, en el tema de los artistas. Mucha gente está aceptando la trampa como parte de la sociedad venezolana. Y ojo, eso no nos caracterizaba. A nosotros nos Para caracterizaba nada. el respeto a la palabra. Empezando por ahí, yo me comprometía con algo y eso era respetado y yo cumplía con ese compromiso. Pero ahora esto demuestra el grado de deterioro moral y creo que es una de las grandes, más allá de lo económico, más allá de la corrupción, más allá de los hechos de violación de derechos humanos, una de las grandes tragedias de Venezuela es que lo que nos enseñó el chavismo fue a trampear, a robar, a hacer las Total. cosas bajo mi criterio y sin importar el derecho del otro. Y eso se ve reflejado ya en lo que comentamos del tema de la violencia y ahora el tema de la trampa. De la trampa. Es lamentable ver esta posición donde se ha permitido que estos sean fallas morales, a convertirlas en algo como el modus vivendi de lo actuar en el país en los últimos 10 años.
Alan, esto es lamentable y son hechos que van aprendiendo poco a poco la nueva generación de relevo. Es decir, no vamos a hablar de nuestros hijos, pero tenemos que involucrarlos, nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, personas menores de nosotros. ¿En dónde está esa cordialidad, esa realidad de persona? Como lo dices tú, me acuerdo de mi abuelo decía, me sacaba un pelo del bigote y eso lo empeñaba y eso era verdad. Claro, y fíjate una cosa clara, Carlos, el tema de la transformación de la sociedad venezolana. La familia es donde se enseñan los valores, no es en la escuela. La gente dice, no, No es es en que la en la escuela escuela. se enseñan los valores. No, es en la familia. Y si tú dentro de tu familia ves que se premia al corrupto, que se calla frente a él, que se le quiere hacer amigo de la familia, que se le avala y se le aplauden las gracias o las corruptelas o las cosas que haya hecho, la violencia se aplaude, indudablemente estamos mal como sociedad. Eso es correcto, Alan. Se han perdido muchas conductas, conductas que era lo más importante, moral, los principios, Alan. La reconstrucción de Venezuela empieza también por allí. O sea, no podemos pensar que solamente con un cambio de gobierno, un cambio de sistema, Venezuela se arregla. No, hay No, que empezar también porque hay una generación completa de venezolanos que han visto como ejemplo de vida estos hechos de lo negativo, de lo que no tiene, de lo que carece de valores, de lo que carece de ética. Y esa serie de venezolanos, esa generación completa de venezolanas, si no tuvieron formación familiar con raíces profundas, se transforman en los próximos generadores de nuevos hechos de violencia, corrupción, mal manejo un decaimiento de la sociedad. Pero hay otro tema que te quería comentar, la intolerancia. Entonces vemos que la violencia, la trampa y la intolerancia son ya hechos común en Venezuela. Fue Guanipa al estado Trujillo, a Valera, estado Trujillo, fue a realizar una actividad política y resulta que los colectivos chavistas entraron a la sede de la Sociedad Anticancerosa, en donde se estaba realizando esta actividad y agredieron a todos los que estaban allí en la actividad. No pudieron llegarle directamente a Guanipa, pero el líder de Primera Justicia se vio acosado, se vio agredido, se vio maltratado. Era un hecho de intolerancia política inaceptable, porque nosotros no podemos acostumbrarnos a que la violencia hable por encima de la palabra, de la razón. Y eso es lo que lamentablemente está ocurriendo en Venezuela. Los hechos de Valera, de Estado Trujillo, con el señor Guanipa, son de verdad increíbles. Viene siendo una sucesión de hechos en donde el propio Guaidó y otros dirigentes de la política se ven a- a- perseguidos, acosados y maltratados por esta violencia. Y sale el presidente de facto, Nicolás Maduro, aplaudiendo y agraciando la lesión que recibió María Corina Machado en el Congreso cuando se le partió el tabique con una exacto. acción violenta ya. Entonces, si el presidente, la gente dice, si el presidente sale y avala esto, eso se puede hacer. Una cosa de agresión, de maltrato. De agresión. Oye, Alan, quería hacerte una pregunta muy importante. ¿Tus pajaritos te llegaron ya al oído y te hablaron sobre el tuerto Andrade y sobre la enfermera de Chávez que está en pleno juicio? Sí, ellos empezaron el juicio hoy y el tuerto es el testigo estrella de la Fiscalía Norteamericana, ¿no? Es decir, que va a cantar más que el chirulí, por lo que estamos observando. Yo creo que el tuerto, evidentemente, el tuerto Andrade forma parte de esa estrategia del gobierno de los Estados Unidos y de los fiscales de los Estados Unidos para encarcelar a la esposa y a la enfermera y al guardaespaldas de Chávez.
pero les ha salido barato. Si nos ponemos a ver a los corruptos, le ha salido barato el hecho de llegar a los... Porque es muy sabroso hacer hechos de corrupción y después presentarse en Estados Unidos y decir, yo soy testigo para acusar a otros, para sapear a otros. Está bien, pero las condenas de 3 años que cumplió el Tuerto Andrade no pagan el daño ético, moral y económico que le hizo a Venezuela. Por supuesto. Es decir, analizando este punto, Alan, tenemos al Pollo Carvajal en España todavía en puntos de extradición. Ya hay varios en los Estados Unidos, en diferentes estados del país, donde hay algunas acusaciones. Presumo, y por lo que estoy observando, es que de los que han estado ya detenidos con el color naranja en Gringolandia, tiene que haber una unión entre todos ellos y llegar a un punto donde todos ellos están involucrados porque son de la misma camada. ¿Te acuerdas del general que estuvo también aquí en Barranquilla, que tuvo que ser deportado para allá? Bueno, es decir, Claro. sería el Pollo, la enfermera, el tuerto, son como 7, 8 personajes de alta definición del el régimen de Nicolás Maduro que vienen desde el tiempo de Chávez. Es decir, que tiene que haber algo que pronto estalle, es decir, que esa olla destape todo lo que está pasando. Mira, Carlos, ahí a los que están cociendo lentamente y echándole cada vez, de vez en cuando, el ingrediente adicional, es a Maduro y a Diosdado Cabello. Por supuesto. A esos son los que están cocinando. Y obviamente están poniendo la línea del pellejo de esto frente al pellejo de los que lo están sapeando. Es el cartel de los sapos. ¿Te acuerdas de esa Sí, serie? correcto, claro que sí, por supuesto. Es Bueno, el decir, que cartel ahí de los entró sapos ahí. ahí está el cartel de los sapos, el cartel de los soles, están involucrados en todos los puntos. Es decir, que ahí tiene que estallar, por eso que define este punto, Alan, tiene que estallar tarde o temprano alguna emisión de alguno de los jurados o del gobierno federal de los Estados Unidos, algún enlace real y destapar lo que está pasando, o a menos que después, en el momento dado, tengan una sorpresa más adelante para toda Venezuela. Bueno, luz en la calle y oscuridad en la casa. No hay mejor ejemplo de eso que el convenio que anunció, bueno, no lo ha anunciado, lo descubrieron los medios de comunicación entre una empresa venezolana que ha contratado con el gobierno de facto para enviarle gas natural a Colombia. Y A yo digo, Colombia. Colombia puede hacer sus negocios, no hay ningún problema con eso. El problema es que en Venezuela hay un gobierno que nuevamente demuestra que para ellos la prioridad es el negocio, el ñeque ñeque, la plata que puede generar allí, que las necesidades de los venezolanos. Porque ¿cuánta familia venezolana no está pasando necesidad por la falta de gas, la ausencia de gas? Y yo digo una cosa, Cantidades. el primer beneficiario de todo este modelo debería ser el venezolano en el tema de la gasolina, en el tema del gas. Mira, la empresa Prodata Energy fue la empresa que firmó el contrato y ella se ha comprometido a otorgarle a Colombia 25 millones de pies cúbicos de gas al día. Esta Prodata Energy, que hay que ver quiénes son los accionistas, porque no me extrañaría que por ahí tuviera la mano pelúa a alguien. Esta empresa se compromete a la reactivación y recuperación del gasoducto que Chávez y Álvaro Uribe Vélez habían inaugurado en su momento. Pero fíjate cómo son los negocios con la revolución. Colombia envió gas a Venezuela a través de ese gasoducto y había el convenio de que Venezuela hiciera lo mismo en un momento determinado. Colombia cumplió enviando el gas, pero adivina qué, Venezuela nunca cumplió con el retorno del gas. Con el retorno. Por eso que se cayó ese tema del gasoducto. Un gasoducto de 224 kilómetros
Funcionó hasta el 2015 el convenio, o sea que llevamos 7 años sin que ese gasoducto esté operando. El tema es que el convenio, la concesión se la dieron a 30 años a la empresa Prodata Energy, que es privada, pero ¿quiénes estarán detrás de esa empresa? Y yo me imagino que no nos debe sorprender que alguna vinculación, relación deba tener esta empresa por ese negocio con algunos de estos dignatarios del chavismo, del régimen chavista. No me Por extrañaría para supuesto. nada eso. Ahora mi pregunta es, ¿qué dirá el gobierno de Colombia en ese punto? Porque había que hablar sobre el tema directamente con el presidente Gustavo Petro, porque ya Venezuela ya le ha hecho dos observaciones muy fuertes a Venezuela, y en este punto sería la tercera. Claro, Bueno, no, Carlos, yo lo que veo allí, primero hay que aclarar, el gasoducto comunica los campos petrolíferos y de en gas en el, o- en el, Colombia, oc- en el occidente de Venezuela con los receptores que estarían en el nororiente colombiano, es decir, Barranquilla, Cartagena, esta zona importante de desarrollo de Colombia. Pero de que hay negocito allí y no me extrañaría para nada. Ahora, hay una preocupación en Colombia por algunos factores políticos que dicen no nos pase como Rusia y Europa, que Europa se puso a confiar en la suministro de gas de Rusia y Rusia, mire, cuando pudo, le cerró la llave y ahora los tiene en una situación linda. bastante dificultosa en pleno invierno. Bueno, Alan, fíjate que eso es un tema muy delicado, ¿no? El tema de la situación del gas natural en Colombia y Venezuela, porque fíjate, Barranquilla y la costa Caribe tienen más de 45 años tratando de abrir el oleoducto desde Colombia hacia Venezuela, y hasta el momento nunca lo han podido hacer. Ahora, estás indicando algo muy sencillo de entender. ¿Qué pasará? ¿Abrirán esa válvula o la cerrarán o se quedarán guardados ese dinero o esa mercochita o la mermelada? ¿A dónde irá? Porque ahí se está hablando de 25 millones. Y esos son metros cúbicos, esos no son metros cuadrados, son metros cúbicos. Y eso, el gas es barato, Alan, pero cuando se habla de 25 millones, eso hay que verle la cara. Claro, son 25 millones de pies cúbicos de gas que se va a negociar a diario. Y eso pues es una platica, ¿no? De gas natural, Sí. Bueno, Carlos, te dejo entonces, porque veo bueno, usted tiene como claro muchas que es una platica. ocupaciones, no sé. Lo dejo entonces. Carlos Ucate y Miura desde La Guajira Binacional, trayéndonos este reporte para siempre Venezuela. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más desde siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Hay una polémica por algunas declaraciones dadas por el ministro de Ecosocialismo y Ambiente. Él ha señalado que, bueno, hay desinformación sobre el tema del arco minero, sobre la explotación minera que se está haciendo en esa importante zona de Venezuela y sobre todo los impactos devastadores que ha tenido este trabajo minero en esta zona, precisamente áreas protegidas, muchas de ellas, donde se prohíbe por parte de la Constitución y por parte de las leyes orgánicas cualquier uso intensivo de esa tierra porque están haciendo daño que indudablemente va a afectar a la población venezolana. Pero esto para el ministro no es noticia, para el ministro no es importante, porque cuando se le ha preguntado en un medio de comunicación del gobierno, ha dicho que él no conoce la zona. Dice probablemente pueda haber deforestación en alguna zona, pero yo digo probablemente porque yo no conozco toda la zona. Uno se dice, bueno, ¿y cuál es su labor como ministro? No es precisamente estar
pendiente de las áreas protegidas, de las áreas más importantes y sobre todo esta zona que es tan vital para Venezuela como es la zona del Estado Bolívar, en donde actúa el decreto presidencial del régimen de facto sobre el famoso arco minero. La presidenta de SOS Orinoco, una organización que le ha dado seguimiento a este tema, afirma que el problema es que el Ministerio de Ecosocialismo no permite que sus técnicos midan la deforestación del arco minero, pero para eso está SOS que sí lo ha hecho y sí hemos publicado mapas de deforestación. Le preguntaron al titular de Ecosocialismo si existe minería ilegal en la zona y dice que no puede haber minería ilegal porque el arco minero es el único sitio de Venezuela donde está permitida la minería, o sea, no hay minería ilegal dentro del arco minero. Cristina Walmer de Burelli, presidenta de SOS Orinoco, ha dicho que eso es falso. ¿Acaso el ministro no sabe que en el arco minero hay áreas protegidas en donde se está haciendo una acción violatoria de la ley? Porque en esas áreas protegidas no está permitida la actividad minera. Y esto es lo que se está haciendo en esta zona de Venezuela. Si toda la minería es legal en el arco minero, ¿por qué está el CEO de la FAP, el general Hernández Lara, sacando a mineros ilegales desde hace un mes? ¿Quiénes son estos mineros ilegales? ¿Quiénes los dejaron entrar? Pregunta la representante de SOS Orinoco. Y bueno, es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo la manipulación sobre este tema del arco minero y sobre todo hasta cuándo la destrucción que está ocurriendo en esta importante zona del país? Durante el fin de semana se publicó en redes sociales un video en Instagram de una entrevista que se le hizo a Felipe Pachano. Felipe Pachano, para quienes no lo conocen, es un reconocidísimo profesor de la Universidad de los Andes, de Mérida. Fue decano de ingeniería y bueno, muchos venezolanos, muchas generaciones de venezolanos pasaron por las aulas y por los salones donde Felipe Pachano dio clase. Y debemos recordar que el apellido Pachano está muy vinculado a la Universidad de los Andes. Y Felipe Pachano, un Instagram, lo consigue en el metro de Santiago de Chile cantando. Y bueno, luce muy curiosa la nota. Veamos al profesor Felipe Pachano de la ULA en tierras chilenas. Mira, yo percibo que el chileno le tiene un cariño especial a los venezolanos. Yo creo que nosotros somos en general bien tratados. Sé que hay algunas personas que han vivido situaciones difíciles, que para mí son fundamentalmente producto de la masa tan grande de extranjeros que llegaron a este país, que por supuesto ya con grandes cantidades las migraciones se convierten en algún problema. Pero siento, como te dije, que hacia nosotros, la migración venezolana, hay un trato muy diferente, muy respetuoso. Yo me he sentido muy bien con los chilenos y también, por supuesto, con mis compatriotas que han venido para acá, para el país. En resumen, entonces, usted no ha sido discriminado acá en Chile. Mira, no he sentido, personalmente no sé que de algunas personas han vivido cosas. Bueno, sí he tenido algún detallito, pero son tan secundarios que no vale la pena. Yo creo que el balance es absolutamente positivo. ¿Piensa en algún momento quizás regresar a su país? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La respuesta es no. No porque sea pesimista, porque yo pienso que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No porque tengo otros sueños, tengo otras aspiraciones, y esas aspiraciones no se corresponden
puedan regresar a Venezuela. Bueno, y sabes que es increíble que el doctor Pachano tiene doctorado, es un profesional calificadísimo de altísimo nivel y para sobrevivir en Santiago de Chile está cantando. Pero más allá de eso, él afirma que eso no lo demerita, sino que es una pasión que él tenía y que, bueno, le acompaña y le ha permitido sobrevivir en Chile. Ahora uno se pregunta cuántos venezolanos capacitados de altísimo nivel y formación técnica están haciendo actividades para poder sobrevivir en países del mundo. ¿Cuándo se va a recuperar, por ejemplo, en el caso de Pachano, de Felipe Pachano, un profesional de ese nivel en Venezuela? ¿En qué momento se va a recuperar? Porque ya Pachano ha dicho, no vuelve a Venezuela, tiene otras ideas, tiene otros criterios, más de uno, más de un venezolano de ese nivel está pensando de la misma manera. Otro grave daño que le ha hecho el chavismo al país. Esa fuga de talentos que indudablemente en algún momento lo vamos a necesitar. Bueno, amigos, de Venezuela siempre, siempre Venezuela, este tema de Simón Díaz Cumaná, tema que nos recuerda a una zona muy bella del oriente venezolano. Juan Guaidó ha ratificado algo que venía siendo colocado en duda. Continúa la Asamblea Nacional Legítima. El 5 de enero va a convocar a un nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional Legítima, a una elección de sus nuevas autoridades. Y obviamente, pues, toma ya posición frente a un tema que se venía discutiendo en diversos sectores de la vida pública nacional. ¿Va el gobierno de transición a continuar? Eso es lo que tiene que definir la nueva Asamblea Nacional legítima que se instala el próximo 5 de enero. Vamos a ver cuál es la reacción que se mueve, porque a partir de este momento se abren cosas muy interesantes. Guaidó ha dicho esto en una rueda de prensa que ha convocado durante el día de hoy y ha indicado su disposición a seguir continuando en la lucha por la democratización del país, el rescate de la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar en este momento, aprovechemos la oportunidad, lo que usted no escuchó. Reporte de María García desde el estado Zulia. Lo que usted no escuchó. Con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy lunes 21 de noviembre de 2022. Para fortalecer la cooperación, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación PAMI se reúne en la capital de la República. INAME anuncia lluvias para las próximas horas en el estado Zulia y otras entidades del país. Mesa de diálogo con el gobierno y oposición serán el 24 y 25 de noviembre. Requisitos, sorteos y programación de las becas Jesús Enrique Lozada son nuevamente reestructurados por el gobernador Manuel Rosales. Jornada cultural Dr. Gustavo Pineda realiza Hospital Universitario de Maracaibo en el marco de sus 62 cumpleaños. Situación actual de la Academia de Historia del Estado Zulia. Exponen profesor de luz y miembros de esta casa de estudios. Docentes y niños de las etnias indígenas de Machiques de Perijá, Estado Zulia, reciben atención médica asistencial de los profesionales de la salud a través del Ministerio de Educación y la Junta Administrativa de IPASME. Gobernador Manuel Rosales hace nuevos anuncios de las becas Jesús Enrique Lozada. Papa Francisco alerta a jóvenes a no ser esclavos de móviles, sino que cambien el mundo. Eventos públicos religiosos en Maracaibo, San Francisco y otros municipios del Zulia culminaron sin ningún tipo de incidentes. Para fortalecer la cooperación, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentación PAMA se reúne en la capital de la República.
En emotivo acto Danzas Renacer logran Interparroquial Sol de Maracaibo como competencia anual para el desarrollo y el talento en la ciudad, informó alcalde Rafael Ramírez. Internacionales. Mesa de diálogo con el gobierno y oposición serán el 24 y 25 de noviembre. Deporte. Ecuador gana partido inaugural contra Qatar al anotar 2-0. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo miércoles 23 de noviembre de 2022. Bueno, fue María García con su reporte Lo que usted no escuchó, reporte exclusivo de Siempre Venezuela. Y un tema que nos preocupa a todos es el tema de la calidad del servicio de agua en nuestro país. Esta situación se ha hecho cada día más difícil para los venezolanos, al igual que otros servicios públicos esenciales. Y esto afecta indudablemente el tema de la calidad de vida del venezolano. La Voz de los Estados Unidos de América hizo un trabajo sobre el tema de la calidad del agua en el país. Vamos a ver este trabajo aquí gracias a una cortesía de Voz de los Estados Unidos. La calidad del agua que sale por muchos grifos venezolanos se ha deteriorado en semanas recientes y los especialistas advierten que así puede aumentar la propagación de diarrea y otras enfermedades. Es que los ciudadanos no pueden usar ropa blanca ya porque ni siquiera la pueden lavar, porque es una amenaza hacia la salud pública que tengamos agua en estas características. María Mordaz afirmó que no tiene agua todos los días y cuando viene llega sucia y no es apta para el consumo. Ahí está el resultado de que hay muchas enfermedades del estómago y nosotros de verdad el agua que consumimos es como para animales, porque el agua para humanos tiene que ser potable, una agua digna, con los derechos nosotros que tenemos, los venezolanos, para nuestros servicios de calidad. El ingeniero hidráulico José de Viana, expresidente de la estatal Hidrocapital, afirma que uno de los principales problemas es la falta de inversión en el sector. Hay un problema estructural de déficit, porque en los últimos 17 años no se ha incorporado al sistema de Caracas ninguna fuente de agua nueva. Es decir, luego de octubre del 98, cuando pusimos en funcionamiento el embalse de Taguasa, no hay ninguna fuente nueva. Ante la gravedad de la situación, el mandatario Nicolás Maduro pidió recientemente rehabilitar las 170 plantas potabilizadoras que existen en el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Bueno, y es allí donde está esta crítica situación del tema del agua, la potabilización. Además, obviamente, el tema de las fuentes de agua, el sistema de distribución. Se ha abandonado la inversión en este sector y esa cuenta la estamos pagando en este momento los venezolanos al tener un servicio totalmente deficiente, de muy baja calidad, un servicio que se había garantizado casi al 100% de los venezolanos en años anteriores, antes de la llegada del chavismo. La promesa del chavismo de mejorar la calidad de vida de los venezolanos, otra promesa totalmente incumplida. Bueno, amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, con este tema iniciamos el último segmento del programa en la tarde de hoy, como siempre llevándoles más información. La canasta básica de alimentos en Venezuela tuvo un costo durante el mes de octubre de $459,8, lo que se traduce en un aumento de 9,7% con respecto a septiembre, cuando había cerrado en $446,63. Así lo detallan las estimaciones realizadas por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas, y que fueron difundidos durante el día de hoy. El Sendas indicó que en el mes de septiembre una familia necesitó $15,30 diarios para adquirir la canasta alimentaria. Detalla el informe que el sector de alimentos que registró mayor aumento fue el de la leche, quesos y huevos con 16,5%, seguido por salsa y mayonesa con 11,2%, así como pescado y marisco con 9,8%. Cabe destacar que el salario mínimo en Venezuela equivale a $130,
lo que se traduce en un ingreso por mes para octubre de $14,77 mensuales. Es decir, lo que un venezolano o salario mínimo devengaba en el mes de octubre, $14,77, apenas le alcanzaba para un día de alimentación según la canasta básica alimentaria. Y ahí usted tiene con claridad lo que está pasando en Venezuela, deterioro tan espantoso que vive el salario en Venezuela. Hoy lunes, en el estado Carabobo falleció con 70 años de edad el Monseñor Reinaldo del Prete, quien se desempeñaba como arzobispo de Valencia. La Arquidiócesis de Valencia ha notificado que ha confortado en los sacramentos y ha partido a la casa del Padre, nuestro Padre Pastor, excelentísimo Monseñor Reinaldo del Prete, anunció la sede eclesiástica en un comunicado. Esta situación la confirmó el padre Miguel Romero, director de medios de la Arquidiócesis de Valencia, quien detalló que el fallecimiento se produjo este mediodía, luego de que el prelado estuviera internado por varios días en un centro médico. Medios locales del estado Carabobo informaron que había sido diagnosticado con cáncer de pulmón que hizo metástasis. Del Prete fue arzobispo de Valencia durante los últimos 15 años. Anteriormente se había desempeñado como obispo de Maracay. También, en otro orden de ideas, hay que señalar que ha muerto una mujer producto de las lluvias. Esta mujer ha fallecido en las Flores de Catia, en Caracas, cuando colapsó la pared de su casa. La mujer murió hace algunos minutos en una casa cuya vivienda estaba afectada por las filtraciones que se empeoraron por las continuas lluvias ocurridas durante las últimas semanas. Tras un llamado al cuerpo de bomberos del Distrito Capital, se confirmó que las paredes de la residencia se habían desplomado sobre Marcia Iticarte, quien presentó traumatismo craneoencefálico abierto, y esta situación le produjo la muerte. Así que nuevas víctimas de las circunstancias de las lluvias en Venezuela, en un momento en el cual pues el país está en una situación de alerta frente a las lluvias. Esta tarde se anuncia, según el INAMED, una nueva oleada de lluvias en las principales capitales de Venezuela. Y esta situación de la educación, sobre todo el abandono, la deserción escolar, es bastante preocupante en un país en donde se va a necesitar muchos recursos para poder adelantar la recuperación de Venezuela. 86% de las personas mayores en Venezuela están en situación de pobreza destacada, según la organización Convite AC, en un informe presentado desde este año. Es decir, 8 de cada 10 personas mayores viven en pobreza y 4 de cada 10 en pobreza extrema. El Estado es responsable de esta situación, especialmente en unos sectores prioritarios, como lo son los jóvenes, como lo son los niños y ahora las personas de la tercera edad. 86% de las personas mayores viven en condiciones de pobreza. Y uno no se logra explicar con la enorme cantidad de recursos que ha manejado el Estado venezolano y especialmente la administración del chavismo, pueda estar esta situación así en estas condiciones. Una población totalmente sometida, sumergida en la pobreza y sobre todo en una condición de lamentable y difícil recuperación. Bueno, mucha gente pues comenta en redes sociales el tema, perdón, de las tiendas Avanti. Avanti Galería Comercial, la tienda de marcas de moda más exclusiva de Venezuela, abrió sus puertas durante este fin de semana, pero evidentemente son muy pocos los venezolanos que pueden tener acceso. Anteriormente comentábamos el hecho
de este 86% de personas venezolanas que estaban en condición de pobreza, y el mercado entonces queda muy limitado, muy reducido a la élite política que maneja el país, aquellos que están haciendo negocios de manera brutal y obteniendo recursos de verdad sorprendentes para el resto de los venezolanos. Esta semana se inicia también el juicio en los Estados Unidos contra la ex tesorera de Venezuela, Claudia Díaz, y su esposo Adrián Velázquez, por lavado de dinero. El primer paso del proceso es la elección del jurado. Los tribunales de Fort Lauderdale, donde se va a celebrar este juicio, afirman que serán seleccionados por un proceso algo complicado, según Maricel Descalzo, abogada de la pareja venezolana, que no adelantó los argumentos en los que se basará la defensa. Sin embargo, afirmó que ni la esposa Guillén ni su esposo cometieron los delitos que alega el gobierno. La defensora refirió que la selección de jurados será una tarea difícil debido al reto que va a significar conseguir en la Florida personas que no tengan un prejuicio contra los regímenes comunistas y socialistas como el de Hugo Chávez. La labor es complicada debido al alto porcentaje de personas que tienen familiares que huyeron de países con regímenes de izquierda y hacen vida en la Florida. Descalzo también presentó una moción solicitando a la Corte que obligue a la Fiscalía de los Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría para la defensa. Mientras en la lista de testigos también se unió el ex tesorero de Venezuela, Alejandro Andrade, conocido como el Tuerto. El exfuncionario sería el testigo estrella, según otros documentos judiciales en los que se le puede identificar con sus iniciales. Así que entonces este proceso se abre esta semana, durará aproximadamente 2 semanas y se espera que de allí fluya mucha información sobre los manejos oscuros del régimen de facto de Venezuela y también del régimen chavista en su totalidad. Una condición que muchos esperan con bastante expectativa en este momento. Con este informe, con esta noticia, cerramos nuestra edición de este mediodía. Siempre recordándoles que este es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales, apoyo técnico. Este es su servidor, Alan Peralta, y una red de corresponsales, tanto en Colombia como en Venezuela y también en otras partes del mundo, a través de 5 emisoras que enlazamos para llevar a ustedes la información de Siempre Venezuela. Siempre lo hacemos con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes y los invitamos a estar pendientes de nuestra próxima edición a partir de las 4 de la tarde del día de hoy. Saludos, pásenla muy bien, nos vemos en la tarde. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio, en Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.